Hello, bienvenidos amigos. Es un gusto tenerlos en nuestro podcast el día de hoy. Esperamos que estén listos para aprender sobre la historia de nuestro país. Nosotros somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Si no fueron parte del cuarto capítulo, los invitamos a escuchar los previos a este. Nuestro podcast tiene como fin ser un espacio para aprender y reflexionar sobre la historia de nuestro país, siempre explicando un tema en particular. Esto es Hablando de Historia. Sin más que decir, comencemos con el quinto capítulo. El tema de hoy es del conservadurismo al reformismo militar de 1963 a 1972. Empecemos hablando de un actor político influyente, el general Osvaldo López. 20 años de historia contemporánea, ascenso como miembro del triunvirato militar en 1957, hasta su derrocamiento por el mismo ejército en abril de 1975. Presidente de facto militar, osciló al conservadurismo causalista extremo y represivo en 1963 hasta 1969. Reformismo aliado de los sectores modernizantes del empresariado norcosteño y amplios sectores del movimiento popular de 1972 a 1975. De 1963 a 1965 atendió los intereses bajo el gobierno de Villeda, que habían sido desplazados en la toma de decisiones como los de la CCIT. San Pedro Sula se convirtió en la capital industrial de Honduras por las políticas de fomento de los gobiernos desde 1949. Como presidente constitucional, López convocó en 1965 elecciones amañadas para elegir diputados a una Asamblea Nacional Constituyente que elaborase una nueva constitución y que luego nombrara presidente. López contó con el apoyo del Partido Nacional y a la conservadora del Partido Liberal, que incorporaba a Ramón Villeda Morales. Así, el 12 de junio de 1965, López asumió constitucionalmente la presidencia de Honduras. En 1966, la izquierda democrática se empeñó en que el partido asumiera posiciones respecto a la reforma agraria, al movimiento obrero, reformas tributarias, legislación crediticia, inversión extranjera e integración económica. Movimiento obrero cuyo desarrollo organizativo se potenció en la huelga de 1954. Entre 1967 y 1972 era la clase obrera más organizada de Centroamérica. La población del Código de Trabajo en 1959, la participación de la élite laboral en el sistema político asumía forma institucional. A partir del golpe de Estado en 1963, la clase obrera no costeña fue marginada y reprimida en sus demandas por el gobierno de López. A principios de junio de 1978, como respuesta gubernamental a la prolongada crisis que afectaba a Honduras dentro del mercado común centroamericano. Para corregir el déficit en la balanza de pagos, se estableció un impuesto del 30% a las importaciones que provenían fuera del mercado común. Se aplicarían impuestos entre el 10% y 20% a varios bienes del consumo. El Congreso Nacional, controlado por el Partido Nacional, aprobó las medidas impositivas el 7 de agosto de 1968. La CCIC y la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte comenzaron a preparar una huelga general que paralizaría el país el 17 de septiembre de 1968. La culminación del enfrentamiento entre el capitalismo modernizante de San Pedro Sula y la política causalista de Tegucigalpa desde 1963. El 17 de septiembre de 1968, la asamblea de la CCIC votó contra la huelga, dejando a la FECITRANA aislada. Esta optó por huelga. Al día siguiente, López decretó el estado de sitio o suspensión de garantías ciudadanas. El repliegue de la costa norte fue temporal, pues en 1969 sus sectores organizados seguirían luchando por incorporar la agenda reformista a la política gubernamental. La guerra hondo-salvadoreña y el camino hacia el reformismo militar. El 14 de junio de 1969, el ejército salvadoreño invadió por distintos puntos el territorio hondureño. En enero de 1969 explican las razones de la guerra, la invasión salvadoreña, nos dice Braque. Cambió muchas viejas agendas políticas, incluyendo la alianza de 1963 entre el Partido Nacional de Ricardo Zúñiga y el ejército encabezado por López. El 13 de febrero de 1970, los líderes del COEP y la Central de Trabajadores de Honduras se reunieron con López Arellano. Los tres sectores discutieron un planteamiento que perfilaba un posible acuerdo con la CTH, el COEP y las Fuerzas Armadas.
que pudiera ser ofrecido a los partidos políticos como base para competir en las elecciones de 1971. En diciembre de 1970, López suscribió el planteamiento. Ambos partidos lo aceptaron, excepto presentar un candidato único a la presidencia. Lo fundamental era que el convenio, un plan mínimo de gobierno contentivo de la mayoría de las reformas sugeridas por la CTH y de la tercera reunión de las Fuerzas Vivas de Honduras, reunidas en San Pedro Sula en noviembre de 1969. Los liberales opositores a la izquierda democrática, liderados por Modesto Rodas Álvarez, invitaron a los parciales a no votar por Bueso Arias. Sumado esto al control del Partido Nacional de la burocracia estatal desde 1963, dio por resultado la derrota del Partido Liberal. El ambiente de desorganización administrativa, política y corrupción administrativa en que se desenvolvió su gobierno motivó a las reuniones de evaluación entre los patrocinadores originales del Gobierno de Unidad Nacional en el primer semestre de 1972. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando la reciente agitación en el campo ante la agudización de la concentración de la tierra. Esta situación estaba relacionada con el surgimiento de una nueva burguesía agraria no tradicional asociada con el capital extranjero en la década de 1950, especialmente en la zona sur del país, y con expresión en la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. La escasez de tierras rurales, producto de la nueva conexión con la economía mundial, llevó a una polarización similar a la de los demás países centroamericanos a finales de la década de 1960. El 19 de noviembre de 1962, ANAC envió al presidente Cruz un planteamiento de 19 puntos, en el cual se exigía una inmediata definición de la política agraria, una inmediata definición de la política agraria para el gobierno, para demostrar la fuerza que apoyaba sus demandas. Prepararon una marcha de hambre el 8 de diciembre de 1962. Ahora, como es costumbre, ¿qué creen que hubiera pasado si López no hubiera asumido constitucionalmente la presidencia? Nosotros creemos que Honduras no recordaría su gobierno como una de las dictaduras más largas del país, siendo superada solo por Carías Andino en los 30 y 40. Bueno, hemos llegado al final de este podcast, el cual este es nuestro último capítulo. Esperamos que hayan aprendido un poquito más de la historia de Honduras. Esto fue todo. Los invitamos a dejar sus opiniones sobre el tema, su respuesta a la pregunta de reflexión en los comentarios. No olviden dejar su like si les gustó nuestro podcast. Esperemos hayan disfrutado. Esto fue Hablando de Historia. Fue un gusto que nos acompañaran en este proceso.